Saludos colegas escépticos, y bienvenidos a NLE. El día de hoy, toca turno de una de las sociedades más conocidas, en nuestra actualidad. Se han elaborado un sinfín de literatura, e información, anécdotas, relatos e historias, llegando a la exageración. Desde anécdotas conspiranoicas, en búsqueda del grial o artefactos reliquia, hasta fanáticos guerreros religiosos, al estilo del nacionalsocialismo, del siglo XX. Nos referimos a los Caballeros del Temple, en la Europa de fin del medievo, y la historia oficial, nos menciona que son un grupo de guerreros, católicos, entre comillas que defienden los caminos o rutas comerciales, y de peregrinaje a tierras del Canaán, o cercanas a Israel. Teniendo relación con las llamadas cruzadas. La Orden de los Caballeros Templarios. Unos hombres fuertes, seguros de sí mismos. Con una idea fija en la mente. Unos hombres, capaces de dominar el hambre, la sed, la fatiga, el sudor, o el sueño. Unos hombres vestidos de blanco, que muy frecuentemente se tiñe con el rojo de la sangre, con una cruz, encarnada sobre el hombro izquierdo, la cabeza alta, la mirada firme, y la espada ágil en la mano. Son los Caballeros del Temple, los templarios, los fieles guardianes de las rutas de peregrinajes, los celosos defensores del Santo Grial. Durante muchos años, formarían la orden de caballería más poderosa, que en aquellos siglos, se haya conocido. Siempre victoriosos a la larga, sólidamente unidos, y perfectamente organizados. Hasta que un rey envidioso, limpiase de templarios el horizonte, valga decir Francia. ¿Hasta qué punto los templarios influyeron en la civilización occidental? Es difícil estimarlo, y aún más precisarlo, pero su influencia, poca o mucha, era positiva. Puede decirse, observando desapasionadamente, a través de los prismáticos del tiempo, que con la destrucción del Temple de Occidente no ganó nada. Quizá perdió mucho, pero, ¿cómo saberlo? Lo que indudablemente nunca hubiera podido imaginar Hugo de Payns, es el trágico fin que encontraría la orden fundada por él. Difícilmente puede intuir el creador, el destino de su obra. Situémonos, en 1118. 9 caballeros, acuerdan visitar al rey Baldiono II, monarca de Jerusalén. Y proponerle custodiar, y defender, incluso con sus vidas a los peregrinos, que se dirigían a Tierra Santa, amparándoles de los ataques de los saracenos. La idea agrada al rey, quien no duda en dar su aprobación, surgiendo así. ¿Quién hubiera podido decirlo? La orden que sería conocida como los Caballeros del Temple. En aquella época, de agitación, y de cruzadas, de desenfrenada, y violenta lucha por el poder, nadie hubiera podido sospechar que aquellos 9 caballeros, entre los que estaban Hugo de Payns, nacido en Payns, en 1080, combatiente, en la primera cruzada, casado, y padre de un hijo, gran maestre de la orden, y Godofredo de Sainta de Mar, eran el comienzo, la piedra angular de una orden que contaría, con numerosísimos, e influyentes miembros, que perdería 20.000, de sus hombres en la conversación de los santos lugares, que quedaría libre de jurisdicción episcopal, que sus casas gozarían del derecho del asilo, que sus miembros podrían confesarse con sus propios capellanes, que sus propiedades estarían exentas de contribuciones, que colaborarían, en 1191, con Ricardo Corazón de León, en la victoria de Arsuf, en Palestina, y que se constituirían realmente en la banca de Europa. Privilegios, honores, poder, riquezas. Una orden que sirviendo a Cristo, según, ganarían el cielo y la tierra. Su poder casi sería limitado, porque de otra forma el rey no hubiera podido exterminarles con toda impunidad. Tras la aprobación de Balduino II, los caballeros fueron alojados, en el mismo palacio del monarca, situando, en donde anteriormente había estado el templo de Salomón. Ante el venerable patriarca de Jerusalén, Gormond de Piquigny, los 9 caballeros, aquellos primeros templarios, pronunciaron con toda solemnidad sus votos de obediencia, castidad y pobreza. Como viven en esos primeros tiempos, estos defensores de los peregrinos, que se dirigen a Tierra Santa, llevan una vida tranquila, apacible, prácticamente monacal. Aunque defensores de las vías de peregrinaje, para los 9 caballeros, aquellos son días de paz, en donde de momento, la guerra rebasa a todos sus propósitos. Custodiaban las rutas de peregrinaje, pero, además, algunos conservaban, y guardaban el Santo Grial. El Santo Grial es el cáliz, utilizado por Jesucristo, en la Última Cena. Prestemos atención a la leyenda. El grial fue robado por un sirviente de Pilatos, y poco después, entregado a José de Arimatea, quien, sirviéndose de él, recogió parte de la sangre que manaba de Jesús en la cruz. Cuando José de Arimatea fue, alrededor del año 60, a Glastonbury, llegó con el grial. ¿Qué pasó después con el sagrado plato, o copa? Misterio.
Para algunos el Grial fue hallado por los cruzados en Cesarea. Para otros fue entregado por los ángeles a unos santos varones que habitaban la sociedad del monte. Existe también la creencia que fue conducido a España por el rey de Capadocia Triturel, quien fundaría una orden para custodiarlo. Nada seguro. El Santo Grial ha provocado toda clase de leyendas, hermosas y fantásticas, que se reflejan en una vasta literatura. En 1128, se convoca el Concilio de Troyes, y Hugo de Pins, ante destacados representantes de la Iglesia, propone la creación de una orden de monjes combatientes. Con la misma facilidad que anteriormente, Balduino II acepta la propuesta de los 9 caballeros, se acepta ahora esta. Es un momento importante, glorioso, para la Orden del Temple. Siempre lo son los comienzos, aunque luego surjan rosas o espinos. El Temple observará la regla de San Bernardo. San Bernardo de Claraval, 1090-1153, el que sería distinguido con el título de Doctor de la Iglesia por Pío VIII, nació en Fontaine, en las proximidades de Dijon, en el seno de una familia noble. En el año 1113, ingresó en la Orden del Cister, y apenas 2 años después, era ya abad del monasterio de Claraval. Místico, poseedor de una incrementable fe, y fiel seguidor de una ardua y austera disciplina, elocuente orador, fundó 163 monasterios. Fue el promotor de la Cruzada, de 1146, que a decir verdad presentó un rotundo fracaso. La regla parca y severa de San Bernardo, era la seguida por la Orden del Temple. Sus miembros vestirían el hábito blanco, llevarían los cabellos rapados, y se dejarían la barba. Antes de pronunciar los votos, deberían pasar por un eficiente noviciado. No hay que olvidarlo. Son una orden de monjes, pero también una orden militar. Curiosa fusión de actividades. Unos hombres pacíficos para rezar a Cristo, agresivos para defenderle. Su vida no está en el claustro ni en la celda, sino en el campo de batalla. Se diferenciaban de los cistercienses, en que no estaban obligados a hacer voto de estabilidad, ni a someterse a los ejércitos espirituales. Eran combatientes religiosos, aunque con características diferentes a los restantes religiosos, porque diferente era su misión. Lo primero que había que hacer era organizar un buen ejército. Un ejército de hombres valientes, perfectamente adiestrados para la lucha, obedientes y disciplinados, capaces de perder la vida por sus ideas. Hugo de Pins es el encargado de reclutar la milicia. Y en 1130, regresa a Palestina con unos hombres llenos de coraje. En cierto modo, aquellos hombres que formaban la milicia del Temple, eran dignos de admiración. Ni una duda, ni un temor, ni un momento de resuello. Siempre alertas, preparados para la batalla, incansables. Recordaban a los valientes samuráis japoneses, siempre fieles a su código moral y ético, el bushido, siempre dispuestos a morir en el campo de batalla, antes que abandonar a la contienda. Unos dignos discípulos, para unos dignos maestros. Unos valerosos caballeros, para unos valerosos grandes maestres. Recurramos a los datos históricos. 5 grandes maestres: Bernardo de Tramelay, Gerardo de Ridefort, Armando Perigord, Guillermo de Sonac y Guillermo de Beaujeu. Encontraron la muerte en la batalla. Otro gran maestre, Otón de Saint-Amand, murió en cautiverio porque se negó a pagar rescate. Todos estos datos son tan ilustrativos como significativos. Por otra parte, parece ser que la mayoría de los grandes maestres hacían gala de una notable honestidad, la honestidad asequible a la época, por supuesto, no cabe esperar otra. Everardo Desbarres dimitió para llevar una vida absolutamente monástica. Entre la oración o el combate, optó por la primera. Arnaldo de Torroje fue hecho prisionero y únicamente liberado tras haber prometido no luchar más contra los musulmanes. Cumplió su promesa, dimitió y se hizo preceptor. Santiago de Molay. Último gran maestre, el hombre que tuvo que soportar toda la ira desatada de Felipe el Hermoso, murió por no retractarse. Queda comprobado el valor de los representantes del Temple, y que por lo general eran consecuentes con sus propios principios. La Orden del Temple se encarga de la defensa de la Tierra Santa hasta el 1298. Todos aquellos años de combate le hicieron granjearse la simpatía de los más poderosos, y pudieron así conseguir toda clase de honores y privilegios. ¿Qué no se merecían esos hombres, que no dudaban un segundo en ofrecer su sangre por Cristo, que eran la defensa de Occidente, el baluarte del mundo civilizado? Y a los privilegios y honores se unían los generosos, generosísimos obsequios.
Todo era poco para aquellos apóstoles, combatientes de la fe. Al rodar por la ladera nevada, la bola de nieve puede llegar a adquirir un tamaño sorprendente, pero por grande que sea su tamaño, termina derritiéndose. Recordamos al astuto Felipe IV, el Hermoso, 1268-1314, el rey que hostigó tenazmente a Bonifacio VIII. Orgulloso, soberbio, inescrupuloso y ególatra, no admitía un poder semejante al suyo. Y sin embargo, ahí estaban los templarios, casi tan poderosos como él, y no cabe dudarlo, infinitamente más ricos que el monarca. Si por un lado el rey francés quería disipar todo fantasma que contrarrestase su poder, por otro, porque era humano y ambicioso, deseaba el tan comentado tesoro de la orden. Poder y riqueza, existe una aleación más temible. Día 14 de septiembre, año 1307, país, Francia. Felipe IV el Hermoso ordena el arresto de todos los templarios del país, y al hacerlo, está directamente paralizando la evolución y el progreso de Occidente. No creamos que la orden de arresto desagradó a otras personas además de los caballeros del Temple, en absoluto. Es seguro que la orden del monarca congratuló a muchos. Cuando el rey da una orden, esta se cumple, y si además se alegan unos dignos motivos, mucho más todavía. Felipe IV el Hermoso ya había venido preparando, desde hacía años este golpe. Y como golpe fue maestro definitivo. La orden del Temple quedó totalmente diseminada. El rey se vengaba así, no solamente del Temple, sino de su gran maestre, Santiago de Molay, quien había denegado el permiso de admisión en la orden a uno de los hijos del monarca. Los templarios son apresados, y sus bienes confiscados. Buena carnaza, para divertir a los inquisidores, para quienes el Temple nunca había sido de su agrado, siempre cuestiones de poder, y que ahora, basándose en la defensa de la fe, en la defensa de Cristo, emprenderían un proceso parcial y cruel. Sobran las acusaciones que se hacen contra los templarios, traidores, blasfemos, inmorales, hechiceros, ladrones, pederastas, herejes. Tendrán que confesar los votos y promesas hechas al entrar en la orden, confesar que renegaban de nuestro Señor Jesucristo, y que escupían sobre la cruz, que daban y recibían besos obscenos, que aconsejaban a los hermanos la sodomía, y adoraban a ídolos. Debían confesar. Y ser torturados si ello era necesario. Cabe pensar como lo más natural que los caballeros del Temple, perfectos combatientes, y muy numerosos, valientes como ningunos otros guerreros, desapegados de la vida, y sin temor alguno, a la muerte, cogieron las armas e hicieron frente a las fuerzas de la corona. Pero no fue así. Sorpresa, incredulidad, convicciones morales. Parece ser que la sorpresa no jugó ninguna baza, puesto que los templarios fueron advertidos. Seguramente no se levantaron en armas, porque no creían que el rey pudiera llegar tan lejos, y en especial, porque sus principios les prohibían terminantemente combatir contra los cristianos. Como quiera que fuese, el arresto se llevó a cabo sin dilación. Siguieron unos incontables interrogatorios, una cruel tortura, y un ajustamiento del todo injusto. Pero en ocasiones ni siquiera se seguían los rutinarios trámites, y los templarios eran directamente enviados en patíbulo. Bástenos como ejemplo recordar que Marigny, obispo de Sens, envió a la hoguera a 54 templarios sin que fueran interrogados. Aun cuando ante la comisión pontífica, abundarían las retracciones, previamente se obtuvieron las declaraciones que se pretendían. Hubo un medio difícilmente soportable: la tortura. Las acusaciones dirigidas contra caballeros eran las siguientes. A. Las recepciones se llevaban a cabo con los ojos cerrados, y los capítulos secretamente, durante la primera vela nocturna. El neófito, durante la recepción, debía renegar de Cristo, la Virgen, y los santos. Se le enseñaba que Cristo no era el Dios auténtico, sino un falso profeta que había sido condenado a muerte por sus felonías. El neófito tenía que escupir sobre la cruz. B. No se creía en determinados sacramentos eclesiásticos. Los sacerdotes del Temple no pronunciaban las palabras oportunas durante la consagración de la misa. Se estimaba que el gran maestre tenía facultades para absolver los pecados. C. Tras la recepción, el neófito era besado en la boca, en el vientre, en el ano o en el ombligo, y se le decía que podía mantener contactos sexuales con sus compañeros. D. Se servían de unos extraños ídolos, para favorecer su propia suerte y seguridad. En aquella época, y máxime cuando los jueces eran los inquisidores, cualesquiera de estas acusaciones, la más inocente de ellas, eran más que suficiente para enviar sin ninguna clase de reparos a un hombre a la hoguera. Mucho se ha hablado, en cuanto a la recepción de los hermanos, pero en realidad muy poco se sabe sobre ella.
¿Eran simples bromas practicadas al neófito, a título de novatadas, o eran algo mucho más serio, determinado ritual, o iniciación? Las acusaciones fueron amañadas al antojo de los inquisidores, partiendo de unos datos en cierto modo veraces, pero oscuros, e imprecisos. Consideremos también que entre los hombres, cuando forman grupos numerosos, se recurre con excesiva frecuencia a la broma soez, y se emplean expresiones no demasiado ortodoxas. Los detractores supieron servirse magistralmente de todo ese material. Curiosamente, estos versos existían, pero es del todo desconocido su simbolismo, o finalidad. Asimismo se renegaba de Cristo, y más aún, se observaron determinados extraños ídolos, en las casas templarias. Muchos templarios, pudieron evadirse de la implacable persecución, organizada por Felipe el Hermoso, unos huyeron, otros se escondieron, y una gran mayoría se integró, a otras órdenes. En Francia, fue donde peor suerte corrieron los templarios. En Portugal, se les denominó Orden de Cristo, y no sufrieron ningún menoscabo especial. En España, donde abundaban las órdenes, se les permitió integrarse a ellas, y así lo hicieron. En Italia y Alemania fueron absueltos, en Inglaterra fueron también muy perseguidos, aunque no hasta el extremo, de como fue en Francia. En 1312, el Papa disolvía la orden mediante bula. En los primeros meses de 1314, el gran maestre Santiago de Molay, y otros miembros de la orden, fueron condenados en público a cadena perpetua. Entonces el gran maestre, que anteriormente había confesado, gritó que todas las acusaciones eran falsas, y que él las había admitido bajo tortura, que la orden era limpia y santa. Otro hombre, el visitador Godofredo de Charnay, apoyó las palabras del gran maestre. Hay que advertir que eso ocurría cuando ya nada tenía remedio, y la orden había llegado a su fin. No es difícil imaginárselo. Santiago de Molay y Godofredo de Charnay fueron condenados a la hoguera, el 19 de marzo de 1314. La difícil situación económica de un rey, y su definida egomanía, habían dado lugar a una de las más asombrosas y descaradas farsas con objeto de poder exterminar a la orden de los templarios. ¿Es posible que los templarios de una u otra forma hayan sobrevivido hasta nuestros días? Mucho se ha especulado sobre ello, y actualmente hará varias órdenes que se dicen seguidoras de aquellos. Todo es muy dudoso. Y más tratándose de los templarios. Algo solamente es cierto, sabemos hasta dónde ellos quisieron. En lo que respecta a la organización interior del temple, también existen muchas lagunas. Puesto que de una orden de caballería se trataba, además de las normas religiosas y morales había severas normas militares. Pero, ¿qué sabemos, o podemos intuir de las normas secretas, de los templarios? Muy poco. Desde un principio la orden, se las arregló, de forma admirable para mantener en un hermético secreto, lo que quería. Los signos gnósticos y cabalísticos, los símbolos alquímicos, la iniciación, el tesoro. Todo ello sigue formando parte del misterio. Quizá para siempre. El hábito de los templarios era blanco, y a partir de 1146, lucían una cruz roja, sobre el hombro izquierdo. Para los sargentos y escuderos, por el contrario, las vestimentas eran negras. La vida de estos hombres que formaban el ejército defensor de la cristiandad, no resultó nada grata. Tendrán que soportar la austeridad, la carencia de toda comodidad, el cansancio, y la suciedad. Si pertenecer a la Santa Caballería es un honor, también es un gran sacrificio. Entre las ventajas que reporta servir en la orden están las de adquirir dignidad y seguridad personal, algo que en aquella época no se lograba fácilmente. Eran muy eficaces en la batalla. No luchaban por dinero, luchaban por una idea, y no hay nada más temible que un hombre combatiendo por sus ideas, cuando está firmemente convencido con ellas. El temple estaba compuesto de monjes y laicos. Los monjes estaban obligados a pasar por el noviciado, y cuando los maestros consideraban que estaban lo suficientemente maduros, eran iniciados. Por lo que se ha podido deducir, no había que observar un tiempo determinado para la iniciación, sino que, ésta se llevaba a cabo cuando el maestro lo consideraba oportuno. Antes de llegar a monje, el novicio tenía que llevar a cabo toda clase de trabajos, incluso los más serviles. En tal sentido, no se hacía discriminación alguna, y fuera el novicio de mejor o peor posición, noble o no, realizaría de igual forma su labor. Debido a sus actividades, el temple se organiza en lo que podríamos considerar dos ramas, la combatiente, en Oriente, y la monacal, en Occidente. Si bien para ser monje, no había por qué ser noble, para armarse caballero, era necesario serlo. Ténganse presente, que los nobles estaban mejor preparados para la lucha.
Los monjes pronunciaban los votos, pero los caballeros solamente hacían diversas promesas: acatamiento a la ley y a las costumbres de la orden, pobreza y obediencia, guardar tierra santa. Había caballeros monjes y caballeros laicos. Ambos combatían, tenían similares obligaciones, vestían igual, y llevaban idéntica vida, es decir, que aparentemente no había diferencia alguna entre ellos. El jefe absoluto y pleno de la orden era el Gran Maestre, cuyo poder se extendía a todos los miembros. Era elegido, por concilio general, y siempre en todo momento, en cualquier circunstancia, respetado. Generalísimo del ejército, cabeza de la organización, sus prerrogativas son muy extensas. También tiene algunas limitaciones, está sometido al Papa, al denominado capítulo general, y como es de suponer, a las reglas de la orden. Es muy poderoso, tanto que pocas personas podían comparecérsele en poder, pero en lo referente a los bienes de la orden, era como cualquier otro miembro, es decir, no tenía derecho a ninguna pertenencia personal. La orden estaba compuesta por los capellanes, los caballeros, monjes y laicos, los sargentos, los hermanos de oficio, los sargentos de servicio de las casas, y los sirvientes. Los hermanos de oficio agrupaban a albañiles, carpinteros, herreros etc. Los sargentos tenían derecho a menos caballos que los caballeros, y muchos de ellos con el título de comendador, se convertían en administradores de las casas de la orden. Vestían capa parda. La organización de los templarios, hasta donde cabe observar, era perfecta tanto en su vertiente militar, como en la que podríamos llamar burocrática. Pocas cosas hay más valiosas que una disciplina sabiamente utilizada, y aquellos hombres eran disciplinados hasta el límite. Concentrados en su misión, parcos en sus costumbres, siempre entrenados para la batalla, resultaban prácticamente invencibles. La milicia estaba clasificada en múltiples jerarquías. El Gran Maestre gozaba de un Estado Mayor, dirigido por el senescal en colaboración con el mariscal. Formaban su casa un capellán, 2 capitanes, un clérigo, un sargento, un herrador, 2 mozos, un cocinero, un escribano, y los siervos. Como ya hemos indicado, el Gran Maestre dependía del capítulo general, constituido por determinados capellanes, el senescal, el material, el comendador del territorio, y el reino de Jerusalén, y los diversos comendadores. ¿Podría acusarse a la organización templaria de diferente? ¿Acaso de otra forma, hubieran llegado hasta donde lo hicieron? Hasta el más ínfimo de los detalles parece perfectamente estudiado, y todo eso no se consigue accidentalmente. Es habitual preguntarse, hasta qué punto los templarios fueron, como se ha pretendido, los banqueros de Europa. Y cuando uno, con ávida curiosidad, comprueba datos, no se puede por menos dejar de sorprenderse, al observar la exuberante riqueza conseguida por el orden, y para el orden. Bien pronto son facilitados bienes a los guerreros de Dios. Dinero, tierras, casas, bosques. La orden va forjando su tesoro. ¿Y hasta qué extremo será un verdadero tesoro? Algunas de las donaciones que se les hacen solamente pueden calificarse de fabulosas, a falta de un término más grandilocuente. Llegará un día en que serán poseedores nada más, y nada menos, más de 2 millares de encomiendas, y numerosas granjas. Aunque sus miembros no puedan disponer de nada, la orden será inmensamente rica. Todo ello provocará un sinfín de leyendas, en torno a los tesoros ocultos del temple. Y nadie puede asegurar la inexistencia de dichos tesoros. Encomiendas, granjas, casas, hosterías, almacenes, millones de hectáreas, asombrosas sumas de dinero, y toda suerte de bienes y posesiones. El lenguaje se muestra muy pobre, para reflejar en breves palabras la portentosa riqueza del temple, y sus muchas actividades de tipo comercial, capaces de aumentar progresivamente dicha riqueza. Prestamistas, dueños de una sola flota, de mercados, y de barcos enteros, habilidísimos exploradores de bienes, estimularon muy favorablemente el comercio de la época. Expondremos brevemente las características más sobresalientes de la encomienda, construcción muy utilizada por los templarios. Su forma es la de un cuadrilátero en conjunto, comprende varios edificios, y 4 bases, en forma de torre en los ángulos. Hay varios fosos defensivos, y un estanque con aplicaciones domésticas. El edificio más importante, es la casa que alberga al comendador, y a los caballeros, y que tiene su propia capilla. Esta casa es el convento propiamente dicho. Otros edificios son, los que forman la granja, la hostería para albergar a los visitantes, y peregrinos, y una enfermería. En las encomiendas, encontraban los peregrinos un lugar seguro para descansar, y protegerse de las bandas de ladrones, y malhechores.
Las encomiendas habían sido construidas en las principales rutas, donde los peregrinos eran abundantes. Allí donde estaban, los templarios ofrecían seguridad. No solamente los peregrinos podían viajar con tranquilidad, sino también los mercaderes, ya que eran rutas protegidas. Era tanta la seguridad que inspiraban los templarios, que en sus encomiendas se hacían con frecuencia depósito de bienes. Por lo que se sabe, la orden seguía una línea de conducta bondadosa. Se repartían numerosas limosnas, se albergaba a los artesanos, se liberaba a determinados siervos, se trataba a los criados con familiaridad, y se prestaba ayuda a los necesitados. No eran, pues, tan monstruosos como pretendían los inquisidores. Dentro de la visión de nuestro canal, podemos deducir que los templarios posiblemente fueran judíos, o alguna facción, o alguien que se aprovecha de dichas religiones, o una mezcla entre ambas, encubiertos, y dentro de las cosas buenas o malas que pudieran tener. Estaban bajo las esferas del Vaticano, o la Iglesia Católica. Luego siendo tan representativos para los masones, y los nazis. A la sociedad templaria. Menciones que tenían iniciaciones raras, misteriosas, vulgares, y simbólicamente inapropiadas. Quizás algunas con denotaciones de magia negra, estamos abiertos a las posibilidades. Y no queriendo menospreciar las significaciones teológicas cristianas. O de otras religiones. Continuando con el texto, entra dentro lo probable, eso sí, que con el correr de los años la orden degenerase en cierto modo, que sus principios ya no fueran observados, con la misma fidelidad que cuando la orden fue creada, en tiempos de San Bernardo, y que su moralidad no fuese tan estricta. Esto es algo que por lamentable que pueda resultar siempre ocurre con toda orden, sociedad, escuela, asociación o confraternidad. Irremisiblemente el tiempo va debilitando el verdadero espíritu de los fundadores. Pero aunque posiblemente con menos fervor, casi todo parece demostrar que la regla seguía siendo observada. Entonces, ¿por qué renegaban de Cristo? ¿Por qué escupían en la cruz? ¿Por qué se poseían ídolos? ¿Por qué los besos obscenos? ¿Por qué esos insistentes rumores de que habían adoptado diversos conceptos de la secta musulmana de los asesinos? Pero los caballeros eran ante todo religiosos, asistían a misa, llegamos a la cuestión más misteriosa en torno a la orden del Temple, su esoterismo. Para unos toda existencia del Temple aparece sumergida en significados rituales, cábala y alquimia, gnosticismo, símbolos propios de la alta magia, para otros bien, al contrario, el Temple era una orden religiosa de caballería, o quizás, de magia negra. ¿Dónde está la verdad? Si los templarios eran cristianos, ¿por qué renegaban de Cristo? Esto es aparentemente inexplicable, salvo que ellos considerasen que el hombre crucificado por Pilatos no fuera el verdadero Cristo, el hombre Dios, sino un falso apóstol, un supuesto Mesías, auténtico. En ese caso el renegar de Cristo, pues seguían conservando todo el respeto y la veneración posible por el Cristo, Dios. Jesucristo era un simple hombre, y no una encarnación divina. Como mencionábamos como simple opinión de parte del canal, queremos hacer hincapié, que hemos podido corroborar en varias épocas diferentes, que el judaísmo, en mayoría, el cristianismo, es un tema de indiferencia, incredibilidad, de menosprecio, repudio, y sobre todo a la figura de Jesús. Como también muchas otras religiones, o personas, se equivocan. Por prejuicios. Desde nuestra parte creemos, que sí hubo un Jesús. Auténtico y real. Pero será en otra ocasión. Siguiendo el texto. Determinados adeptos del Temple, seguramente de los más adelantados, mantenían singulares reuniones secretas, pero eran muy pocos los que asistían a ellas, como si hiciese falta una preparación especial para ello. Generalmente tales conclaves tenían lugar en la capilla, a puerta cerrada. Nada puede decirse con seguridad de estas reuniones. Se ha dicho que estaban íntimamente relacionadas con los Baphomet, ídolos que de vez en cuando fueron vistos por los criados que servían en la orden, pero que jamás fueron hallados por los inquisidores. Adoraban a estos ídolos, los utilizaban como soporte para determinadas prácticas mágicas. Eran unas cabezas diabólicas, una especie de feos diablillos. Cabe suponer, ya como lo más extremo, que los templarios realizaron una total inversión de sus valores religiosos, y adoraban al diablo. O en otras palabras, a la materia. Razón por la que renegaban a Jesucristo, pero es dudoso. Es más lógico pensar en un esoterismo más elevado, superior a la magia negra. El Baphomet podía ser la base para meditaciones de naturaleza alquímica y gnóstica.
No es ni mucho desatinado sospechar en una iniciación espiritual con sus grados y sus símbolos, en reuniones esotéricas, en la adopción de signos y símbolos ocultistas, en místicas ceremonias enriquecidas con un denso y significativo ritual gnóstico. Pero todo son elucubraciones que se estrellan, los infranqueables muros del tiempo y del enigma. ¿Qué opinas al respecto de esta sociedad? Como hemos compartido la información de un autor, podemos deducir que posiblemente sean símbolos, prácticas y rituales que se escapan para nuestra comprensión. Por un lado, no meramente negativas, pero de alta magia como dice el libro. Por otro lado, posiblemente si tuvieran algunas prácticas materiales del sendero izquierdo, negativas o de magia negra, financiados por la iglesia, o tal vez, algún grupo fanático infiltrado, magos negros, o inclusive de religión judía. Considerando todas las alternativas, hasta no tener mejores datos y certezas. Lo dejamos abierto. Y por el momento lo dejamos en este punto. No olvides de seguirnos y apoyarnos, sin más, hasta la próxima, colega escéptico.